Bueno, yo voy a darme el trabajo de iniciar el diálogo sobre el concepto de derecho fundamental que tiene la restitución de tierras y las víctimas de restitución de tierras, para que ya la parte particular de los tres decretos ley se la dejemos a su actor natural, que es nuestro director de asuntos étnicos, y ya la reflexión global que nos acompaña aquí la profesora de la Universidad de Rosario. Yo quiero empezar con un poco a reflexionar sobre el sujeto de la restitución, a quién restituimos nosotros. Y ahí hay una reflexión muy importante porque finalmente estamos restituyendo dos tipos de sujetos en este proceso, muy interesantes. Y ahí hay una deconstrucción, estamos hablando de derechos fundamentales, hay una deconstrucción en este proceso del concepto que tenemos de derechos humanos. Porque el concepto de derechos humanos, y uno en principio diría, todos estamos de acuerdo en los derechos humanos. Yo vuelvo a citar a Derrida cuando dice, cuando en un concepto todos estamos de acuerdo es porque ha habido mayor grado de violencia en la construcción de ese concepto. Lo que hay que preguntarse es cuando instauramos los derechos humanos, ¿quién perdió? Y quien perdió en la modernidad fue la naturaleza y los seres vivos no humanos, porque los excluimos de tener derechos. Y esa es una discusión que tenemos hoy en el derecho colombiano y en el derecho universal. Y es la parte ya que le toca aquí a mi querido Axan cuando recoge derecho propio milenario, como es el indígena o el afrodescendiente, y esa cultura jurídica se enfrenta a la cultura occidental que dice tienen derechos los seres humanos, y además con el concepto liberal de la persona, no colectivos. Entonces, aquí entramos en una discusión muy interesante del derecho fundamental a la restitución, porque en primera instancia restituimos a personas. Y como decía Pico de la Mirandola, que era un monje supremamente sabio, las personas son los únicos animales, o decía, los seres humanos somos los únicos animales que avisoramos un sueño y tenemos la capacidad de perseguirlo. Es cuando Piccolo en la Mirandola lo decía, me remitía yo al video que estábamos viendo, porque lo que se restituye no es solamente propiedad, sino todo lo que tiene que ver en el territorio con las formas de vida de las personas, pero también de las comunidades, y yéndonos más allá de los derechos humanos, de la naturaleza y la tierra misma como un ecosistema vivo, hoy reconocido política, filosófica y lo más importante, jurídicamente, por muchos o muchas instituciones de justicia en Colombia. Entonces, ese derecho fundamental a la restitución de tierra empieza a generarnos toda una serie de reflexiones. El primero, la restitución de tierras es un derecho fundamental donde convergen armónicamente o deberían converger armónicamente todos los demás derechos de la población despojada. Y por eso es que el juez de restitución de tierras no es un simple juez civil, sino que es un juez de justicia transicional. Y cuando hablamos de justicia transicional, y hago la claridad porque lo he oído en algunos espacios, no es que esto es un periodo de tiempo en el cual hay una anormalidad jurídica, no. Cuando hablamos de justicia transicional es que hay una transición hacia algún lado. Y esa transición no es más que lo que dicen los acuerdos de La Habana, pero también lo dijo muchos años atrás la Constitución del 91, es una transición hacia un Estado con una palabra muy importante que recoge todo este tema del derecho fundamental a la restitución, y es la transición hacia un Estado con justicia social. Doctor Gabriel, qué Por eso, pena lo interrumpo. sí, Y le hago una pregunta. Como es de conocimiento, no solamente la unidad es la que implementa una de las medidas, sino otras instituciones también participan en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia de implementar ese enfoque diverso y esas concepciones distintas que van más allá de una concepción universalista de los derechos humanos para entender también los territorios y las comunidades que se encuentran asentadas y quienes en última instancia son las receptoras de ese proceso de reparación? correcto. Allá iba con esta reflexión, que es que cuando hablamos del concepto de restitución como un concepto que recoge diversidad de derechos que se aplican necesariamente en el territorio, pues estamos hablando
de que más allá, y ese fue el origen de toda esta discusión cuando se discutía precisamente la ley de víctimas, más allá de entregar una escritura pública, es retornar, y lo decía esta mañana en el inicio, retornar a ese fin utópico de volver las cosas a como estaban antes. Y utopía, y recojo la palabra exacta de lo que significa utopía. Ojo que utopía no son sueños irrealizables. Utopía, y lo explicó muy bien la doctora Paula aquí, es lo que hoy no es, pero debe ser. Ese es el concepto de utopía, lo que hoy no es, pero debe ser. Y la doctora Paula nos decía, hace unos años debería ser lo que está sucediendo hoy. Y es que todo ese poder empresarial, todo ese poder político, todo ese poder militar que hizo una alianza para apoderarse de los terrenos de los campesinos indefensos, debería volver a manos de los campesinos indefensos. Y bien lo decía la autora Paula, eso hace unos años parecía imposible, y hablar de restitución de tierras en Montes de María era una utopía. Pero recojo nuevamente el término, utopía es lo que debería ser, pero hoy no es. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la guía de trabajo que digamos, que nos direcciona el acuerdo de paz cuando nos habla de que tenemos que transitar hacia una sociedad con justicia social? Y estamos hablando que la restitución de tierras lo que implica es una política integral para restituir derechos en el territorio, más allá de entregar tierra. Pues implica que todas las entidades del Estado tienen que estar involucradas y rodear el proceso de restitución de tierras. Porque en esos territorios, y como lo hemos visto y lo conocemos, y más los directores territoriales, son territorios donde inclusive los caminos desaparecieron. Son territorios como lo que nos dice hoy la encuesta rural. 617 municipios de este país no tienen un puesto de salud en zonas rurales. Son territorios donde no hay acueductos, son territorios, yo recuerdo cuando hacíamos, lo mencionaba hace poco en la Defensoría del Pueblo, cuando hicimos las visitas a las zonas campamentarias, cuando empezó este proceso de paz, que los campesinos hacían el reclamo de que no tenían puesto de salud y que quien los atendiera la enfermera las FARC, y que ahora que había proceso de paz no los atendía nadie. Entonces ese proceso de restitución de tierras tiene que ser un proceso que se enmarque en la acción de reparación transformadora, que es uno de los conceptos de reparación que trajo la ley 1448, y que inclusive la acción de reparación transformadora tiene un concepto que se sale de los márgenes legales, porque me permite restituirle tierra a quien no la tenía. Entonces, ahí lo que se viene es un concepto muy importante, que es el de articulación interinstitucional. Y con esto termino para abrirle el campo a la parte más interesante de esto, que son los decretos ley étnicos. ¿Por qué? Porque la acción interinstitucional es un principio constitucional que se cumple alrededor de los derechos de las víctimas. Y lastimosamente, y es lo que vamos a intentar corregir, va a ser difícil, pero hay que intentar corregirlo, la acción interinstitucional se ha entendido como el cumplimiento de las agendas de cada una de las entidades del Estado y el cumplimiento de metas, cuadros de Excel, cuadros de PowerPoint, pero no el cumplimiento real y efectivo de los derechos de las víctimas en el territorio. Y les repito, cuando hablamos de integralidad de los derechos de las víctimas, estamos hablando de un principio de los derechos humanos, y hoy recogido en el Acto 01 de 2017 como un artículo constitucional. Entonces nos dicen, tenemos un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y es una contradicción que hoy tengamos aún un sistema de atención integral a víctimas, porque no pueden haber dos sistemas integrales para lo mismo. Eso de entrada ya es una contradicción, nos está causando grandes daños, y eso hay que corregirlo en la reforma a la ley de víctimas. Porque un sistema, y permítanme hacer el parangón, funciona armónicamente no para las partes del sistema, sino para cumplir una función esencial, en este caso reparar a las víctimas. Por eso el sistema respiratorio actúa la nariz, la tráquea, los pulmones, los bronquios. ¿Para qué? Para respirar y permitir la vida. Aquí, que imagínense que los pulmones tuvieran unas metas, la nariz otra, la laringe otra, pues, ¿qué
sería lo que se truncaría, respirar y perderíamos la vida. Aquí, cuando las entidades actúan por su lado, no se coordinan, tienen metas diferentes y están con planes de acción encontrados inclusive, lo que se afectan son los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. De ahí que el mensaje en cuanto al derecho fundamental es que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en el sentido de que todas las instituciones sean conscientes de que lo que hay que cumplir son los derechos de las víctimas, más allá de las metas institucionales. Es más, hay que alinear las metas institucionales al cumplimiento de las víctimas. Y simplemente para darle paso al doctor Axam, decir, tenemos un sujeto, que son los seres humanos, tenemos otro sujeto, que son los colectivos étnicos, esos colectivos étnicos que ya desarrolló el doctor Axam, simplemente hace la claridad. Ahí nos estamos separando de la teoría de los derechos humanos, que están centrados en las personas. Aquí estamos reconociendo que hay un ser vivo unido al territorio que se llama pueblo indígena o pueblo afrodescendiente y que tiene derechos como colectivo, no como persona, que es la teoría liberal de los derechos humanos. Y termino con esto, que es de pronto lo más revolucionario. Un saludo al doctor Giovanni, nuestro, permítame llamarlo así, fiscal de la JET, director de la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JET, que acaba de llegar a este escenario. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Giovanni. Bueno, y termino con esto. Nos separamos más allá de los colectivos étnicos de la teoría de los derechos humanos cuando empezamos hoy a hablar de que nuestro sujeto de derechos de la restitución también es la propia tierra o entendida como el territorio y la naturaleza. Y nos alineamos con tres cosas. Primero, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional como aquella en la cual en el 2016 declaró sujeto de derechos a la cuenca del río Atrato. No a los seres humanos que viven en la cuenca del río Atrato, sino a la cuenca del río Atrato, hoy es sujeto de derechos. Segundo, nos alineamos con esta protección del territorio y con la restitución de derechos del territorio también, con la cosmovisión indígena, milenaria, que no ve en la tierra una propiedad, sino que tiene una relación parental, la madre tierra, y espiritual, pero que además, y no quiero robarle el tema al doctor Axam, pero es que es apasionante, nuestro decreto 4633 de reparación y restitución a pueblos indígenas considera la tierra víctima y dice que esa tierra víctima tiene que ser restaurada, además con medidas de reparación material, simbólica y espiritual. Eso no ha sido desarrollado y es de las cosas de más avanzada que tenemos. Y tercero, y aprovecho la llegada de nuestro querido director de la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP para decir que nos alineamos con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el primer tribunal en la historia de Colombia que tiene 4 magistrados indígenas. Y esos magistrados indígenas, en conjunto con el resto de la magistratura de la JEP, ha empezado a tomar decisiones también para reconocer al territorio como víctima. Entonces, ahí vamos a entrar en una armonía de lo que es el sujeto de la restitución, repito, las personas, los colectivos étnicos y el territorio o naturaleza misma, y que en parte es el sentido o el nuevo sentido que también tiene ese hecho histórico de que hoy tenemos el primer director indígena, el mayor Yule, al frente de la unidad de restitución, lo cual es un mensaje político, filosófico y jurídico de la mayor trascendencia. Muchas gracias.